Aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Vamos al libro de Mateo, libro de San Mateo, capítulo 26, del verso 47 al 49. Libro de San Mateo, capítulo 26, del verso 47 al 49. Oh, gloria a Dios. Mateo capítulo 26, del verso 47 al 49. Gloria al Señor, aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, amado Dios Padre Celestial. Digno eres de recibir la gloria, aleluya, la adoración, bendito sea Dios. Mateo, libro de San Mateo, gloria a Dios, Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 47 al 49, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, póngase de pie, reverencia a la palabra del Señor. Mateo 26, Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 47 al 49. Gloria a Dios santo. Evangelio según Mateo, capítulo 26, del verso 47 al 49. Vamos a estar de pie en reverencia a la palabra del Señor. Iremos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Gloria. Vamos a repetir ese último versículo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Gloria a Dios. Vamos a orar, manténganse de pie, que vamos a orar. Amado Dios Padre Celestial, te presento esta palabra que tú me has dado para el día de hoy. Este mensaje, sé tú glorificándote, sé tú moviéndote, que tu Espíritu Santo opere milagro en esta hora, opere prodigios, señales, que tu palabra imparta a nuestros corazones, que tu palabra nos hable. Danos unción, danos poder para predicar con denuedo la palabra de Dios. Atamos a Satanás, atamos a los demonios, atamos toda malicia, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo brujo, santero, espiritista, satanista. Atamos toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Atamos los demonios, atamos al mismo infierno en el nombre de Jesús. Y te pido que te glorifique, te pido que te mueva, amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Aleluya. Amado hermano, puede sentarse. Gloria a Dios. Este tema es un poco fuerte, hermano, pero hay que hablar sobre estas cosas. Aleluya. Hace poco, ¿verdad?, prediqué un tema también fuerte bajo el tema, ¿verdad?, serpientes venenosas. Porque es que a diario nos topamos con muchas serpientes. Y no hablamos de serpientes, no estamos hablando de la serpiente, los animales. No, estamos hablando de personas. Hay personas que son serpientes, amados. Son serpientes. Son gente que tienen veneno, tienen maldad. Gloria a Dios. Y el tema que voy a estar trayendo en este día es parecido o es similar. Tiene relación con aquel tema que hablé aquel día, que se titulaba La serpiente venenosa. Pues el tema de hoy, amado, es, aleluya, y dile, ¿verdad?, dile al que está al lado, al que está a tu lado, díselo: no seas el títere del diablo. No seas el títere del diablo.
No seas el títere del diablo, no seas el títere de Satanás, gloria a Dios. Porque hermano, es que hay gente que son títeres. Usted sabe lo que es un títere, ¿verdad? Yo creo que usted sabe lo que es un títere, lo que es una marioneta. Pero yo le voy a traer una definición, ¿verdad? De lo que es un títere, de lo que es una marioneta, para que usted entienda que es un títere, que es una marioneta, ¿verdad? Según el diccionario, ¿verdad? Según lo que habla el internet, un títere es una figura generalmente representando un personaje. Un títere representa un personaje, ¿verdad? En este caso, el títere, los que son títeres del diablo, los representan a él. Es a él que lo están representando. Representan a un personaje. Un títere está representando a un personaje. Y el personaje, ustedes saben quién es el personaje, el diablo. Y hay gente que son títeres del diablo. Gloria a Dios. Usted no lo sea, hermano. Usted no sea títere del diablo. Usted sea un instrumento de bendición. Aleluya. Los títeres, ¿verdad?, representan un personaje que se manipula para crear la ilusión de movimiento y vida. A estos títeres los manipulan, hermano. A los títeres los manipulan, a las marionetas. En otras palabras, un títere o una marioneta tiene que ser movido por alguien. El títere no se mueve solo, la marioneta no se mueve sola. Gloria a Dios. Aleluya. Este títere, ¿verdad?, o marioneta, se manipula, ¿verdad? Lo manipulan para crear ilusión de movimiento y vida. Puede estar hecho de diversos materiales como madera, tela, cartón o plástico. Y se controla mediante hilos, mediante varillas, manos o incluso tecnología digital. Los títeres se utilizan en espectáculos de entretenimiento, educación o terapia. Y son comunes en los teatros. Usted los ve en los teatros, usted los ve en la televisión a cada rato, ¿verdad? Que usted los ve por la mañana. No voy a mencionar el canal, pero hay un canal que mencionan a Titi, ¿verdad? A Titi. Y en ese canal que mencionan a Titi, ahí salen los títeres. Usted los ve, los títeres, por la mañana. Gloria al Señor. Y son comunes, ¿verdad?, en los teatros, en la televisión y eventos culturales. Y su origen se remonta en culturas antiguas, donde se usaban en rituales y representaciones artísticas. ¿Verdad? Ahora yo le hablé ahora de lo que es un títere, pero también están las marionetas. Están los títeres y están las marionetas. Las dos cosas es lo mismo. Los dos son, ¿verdad?, los dos son instrumentos. Los dos son muñecos. Son muñecos que los maneja. Alguien los maneja. No se manejan solos. Ellos no se mueven solos, hermano. No. Alguien los tiene que manejar. Alguien los tiene que mover. Gloria a Dios. Una marioneta es un tipo de títere que se manipula mediante hilos, cuerdas o varillas desde la parte superior, desde arriba. A diferencia de otros títeres que se controlan con las manos directamente, como los de guante, las marionetas suelen tener articulaciones móviles que permiten un movimiento más detallado y expresivo. En otras palabras, las marionetas son más sofisticadas, las marionetas son más elaboradas, las marionetas, en otras palabras, son mejores que los títeres. Gloria al Señor. Aleluya. Estas figuras suelen estar hechas de materiales como madera, tela o plástico, y su manipulación requiere habilidad para coordinar los movimientos de los hilos o varillas que las sostienen. Las marionetas son muy populares en el teatro tradicional, especialmente en Europa, donde forman parte de una rica tradición artística. Un ejemplo clásico es la marioneta de hilos, ¿verdad? Hay marionetas que usted los ve cuando esto sí lo voy a mencionar, que esto lo veía usted desde niño. Sesame Street, ¿verdad? Sesame Street son marionetas. Gloria al Señor, es la que las manejan. Gloria a Dios. Y todos nosotros nos gustaba ver eso. Gloria a Dios. Nos gustaba ver esas marionetas. Y muchas marionetas más que veíamos cuando éramos niños. Y las marionetas, hermanos, son controladas por alguien. No se mueven solas. Gloria a Dios. Pues usted no sea un títere, no sea una marioneta para el mal, para hacerle daño a otro. Porque acuérdense, como le dije, los títeres los mueve alguien los mueve. Usted no sea instrumento del mal para hacerle daño a otro. No, usted sea instrumento de bien. Que aleluya, que usted sea de bendición para otro.
En términos espirituales, un títere o marioneta es una persona que se deja usar por el diablo o por Satanás. Es una persona que es un instrumento del diablo, hermano. Gloria al Señor. Un títere o marioneta no se mueve por sí solo, como he dicho. Otra persona, alguien lo maneja. En este caso, las personas que se dejan, ¿verdad? Las personas que son títeres del diablo, es el enemigo el que los está manejando. Es el enemigo el que los está manipulando. Es el enemigo el que los está llevando a hacerle daño a otro. Usted no sea instrumento de eso. Usted sea instrumento de bendición. Aleluya. Y lamentablemente hoy en día eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué usted cree que hoy en día hay tanta maldad en este mundo? Porque son títeres del diablo, son títeres de Satanás. ¿Por qué usted cree que hay tanta muerte, tanta matanza, tanto asesinato? Porque son títeres del diablo. El enemigo los maneja a gusto y gana. El enemigo le dice, ve allá y mata a fulano, lo mata. El enemigo le dice, embojáchate, embriágate. Se embriagan, son títeres del diablo. Nosotros éramos títeres del diablo también en el pasado. Nosotros en el pasado hacíamos lo que el enemigo nos mandaba hacer y lo que el enemigo nos decía que hiciéramos. Gloria a Dios. Pero no, nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición. Un títere es un muñeco, hermano, para entretener. Aleluya. Aunque ese no es el tema, ¿verdad? Hoy en día hay muchos ministros que son títeres del diablo, donde están predicando herejía, donde en las iglesias, lamentablemente en las iglesias, ellos son títeres del diablo porque están entreteniendo a la gente. Nuestro llamado como pastor y nuestro llamado como ministro no es entretener a nadie. Un títere entretiene, hermano, no. Hoy en día hay muchos títeres en las iglesias entreteniendo a la gente. Los entretienen. Le hablan chistes. Le hablan un montón de cosas. Hasta stand-up comedy hay en los altares. Usted, los teatros, hermano, los teatros donde presentaban a los títeres y a las marionetas, hoy en día los vemos en los altares. Hoy están los teatros en los altares con muchos títeres, muchas marionetas, ¿verdad? Entreteniendo a la gente. No, hermano, nosotros no somos títeres ni marionetas. Usted no es un títere ni una marioneta para entretener a nadie, ni para ser instrumento del diablo tampoco, no. Usted es un instrumento de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted no es un títere, ni yo tampoco. Usted y yo somos hijos de Dios para bendecir a los hermanos, gloria a Dios, para edificar a los hermanos, gloria a Dios. Aleluya. En la Biblia podemos ver muchos ejemplos de personas que fueron títeres del diablo. Vemos a Caín. Yo no voy a leer todos los versículos, ¿verdad? Porque son muchos. Pero ya usted conoce la historia de Abel y de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Caín era un agricultor. Y entonces las ofrendas de Abel le agradaron a Dios, pero las de Caín no. Entonces Caín le cogió envidia a Abel. Caín le cogió envidia y ahí se metió el diablo. Ahí se metió el diablo. Ahí entonces Caín empezó a ser el títere del diablo. El diablo empezó a manipularlo. Y el diablo empezó a meterle en la mente a Caín que matara a su hermano. Mira a tu hermano, mira a tu hermano, mira tu hermano como prospera. Mira a tu hermano, aleluya, como viene delante de Dios y es agradable a Dios. Y el enemigo empezó a poner cosas en el corazón de Caín. Y el enemigo empezó a manejar a Caín como le dio la gana, gloria a Dios. El Señor se lo dijo, el Señor le advirtió a Caín. Que, aleluya, vamos a buscarlo, aleluya, en Génesis 4, del 1 al 8, lo que le habló Dios a Caín. Porque siempre el Señor va a advertir, siempre el Señor nos va a hablar y siempre el Señor nos va a confrontar con nuestro pecado. Siempre el Señor nos va a confrontar cuando estamos mal. En el versículo 8, ¿verdad? Dice, aleluya, en el 6 es que el Señor confronta a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le habló a Caín y el Señor le advirtió a Caín. El Señor le dijo a Caín que se apartara del pecado, porque el pecado se iba a apoderar de él. ¿Y qué vino después?
Caín mató a su hermano Abel. Caín fue manipulado y Caín fue un títere del diablo donde mató a su hermano. No es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Gente matándose unos a otros. Gente matando por relajal. ¿Ah? Son títeres del diablo, hermano. Gloria a Dios. Vemos los puntos de droga. Y entonces el del punto de droga, porque el otro le está haciendo la competencia al del otro punto. Ah, no, a este hay que sacarlo. A este del punto de al lado hay que sacarla porque me está cogiendo los clientes míos. Y los rápidos mandan a matar al del punto. El de ese punto manda a matar al del otro punto porque le está haciendo la competencia. Ah, no, me está quitando los clientes. Son títeres del diablo, hermano. Son títeres de Satanás. Pero usted no sea títere de Satanás. Usted sea un instrumento de Dios. Aleluya. Mira, hermano, no solamente Caín fue un títere del diablo. Podemos ver mujeres como Sara. Usted me dirá, Sara, la mujer de Abraham. Pues sí, Sara también fue un títere del diablo. Porque Sara no hizo lo correcto. Sara no aprendió a esperar en Dios. Sara se desesperó. Usted sabe que Dios le prometió a Abraham un hijo. Y un hijo de Sara. Y entonces eso está en Génesis. No lo tenemos que leer, ¿verdad? Pero está en Génesis 16, del 1 al 4. Donde Sara le dice a Abraham, su esposo, por no esperar. Porque a veces nos desesperamos, hermano. A veces no esperamos en Dios. Y Sara, por no esperar, Sara fue un títere del diablo. ¿Usted sabe por qué fue un títere del diablo? Porque viene y le dice a Abraham, mira, coge a mi esclava Agar y acuéstate con ella para que nos dé hijos. Que así no era la manera. Así no era que iba a venir la promesa. La promesa no era así. La promesa era un hijo de Sara. ¿Por qué fue un instrumento del diablo Sara? ¿Y por qué fue una títere del diablo? Porque el hijo que tuvo Agar, que fue Ismael, hijo de Abraham, hoy en día ese hijo, ¿verdad? De Agar, hoy en día son los llamados árabes, enemigos del pueblo de Israel. Entre Ismael y Isaac, desde pequeño, se formó una trifulca entre ellos. Se formó una diferencia. Hoy en día esos pueblos son enemigos, porque los dos reclaman la herencia. Los dos dicen, no, ese es mi padre Abraham. Yo también tengo derecho sobre la nación santa. Yo también tengo derecho sobre Israel. Y hoy en día se están peleando. ¿Usted cree que lo que está pasando allá en Israel, en Gaza, esa guerra que hay en Israel y Gaza, por culpa de Sara, que fue un títere del diablo? Si Sara no hubiera hecho eso, hoy en día Israel estuviera en paz. Israel no tuviera enemigos. Pero los mismos enemigos de Israel fueron sus hermanos, porque el que se levantó contra Israel, ¿verdad? Contra Jacob, fue su hermano Ismael. De los ismaelitas descienden los árabes, y esa es la guerra que hay hoy en día entre Israel y los de Gaza. Aleluya, entre los de Siria, porque toda esa gente son árabes. Los de Siria son árabes, los del Líbano son árabes, los de Egipto son árabes, todos, los de Arabia Saudita son árabes. Todos son familias de Israel. Son hijos de Abraham toditos. Y Sara, por ser un títere del diablo, mira el problema que causó Sara. El problema que le causó a la humanidad. Porque hoy en día esas naciones están en guerra, hermano. Por Sara ser un títere del diablo. Usted tiene que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado con nuestras palabras, lo que hablamos, que no nos vayamos a convertir en títeres del diablo. Hermano, aunque nosotros le servimos a Dios, están los demonios en los aires, están los demonios bombardeando cosas negativas a nuestras mentes. Usted se cree que el enemigo no bombardea, el enemigo ataca la mente. Y aunque nosotros le servimos a Dios, Él ataca nuestra mente para que nosotros hagamos cosas malas, para que nosotros nos desviemos de Dios, para que nosotros no hagamos el propósito de Dios. ¿Usted cree que cuando tú tienes una situación con alguien, usted no cree que el enemigo te bombardea cosas malas contra esa persona? Claro que sí. Claro que sí, que el enemigo te va a bombardear cosas malas. Pero ahí se mete Dios. Gracias por el Espíritu Santo de Dios, porque ahí se mete Dios. Cuando pasan esas cosas entre familiares, porque muchas veces se forman problemas entre familiares y entre amistades y entre compañeros de trabajo y entre personas.
Cuando se forman problemas que el enemigo empieza a bombardearte cosas malas en contra de esa persona, gracias al Espíritu Santo que interviene, hermano. Y el Espíritu Santo interviene poniéndote en el corazón perdón, poniéndote en el corazón que perdone a esa persona que te hizo mal. El Señor Jesucristo lo dio en su palabra: ama a vuestros enemigos, ama al que te hace el mal, deseale el bien al que te hace el mal. Dijo Cristo: al que quiera caminar 1 milla contigo, camina 2 millas. Al que te ponga una mejilla, ponle la otra. Y eso no es sentido literal. Eso no es literal que tú vas a poner los 2 cachetes para que te caigan encima. Eso no es en sentido literal que tú vas a caminar 2 millas literalmente. Eso significa lo que está diciendo Cristo ahí, que para pelear, hermano, se necesitan 2. ¿Cómo tú cedes? ¿Cómo tú evitas una discusión y cómo tú evitas un pleito? ¿Cómo tú evitas un problema? Perdiendo. Dicen por ahí que perdiendo se gana. Eso fue lo que quiso decir Cristo. Cuando tú pongas la otra mejilla, cuando tú camines 2 millas, hermano, que pierdas, déjalo que gane. Déjalo que gane. Dicen por ahí, ¿verdad? El refrán, que el que ríe último ríe mejor, ¿verdad? Usted ha escuchado ese refrán. El que ríe último ríe mejor. Déjalo que haga todo lo que quiera. Déjalo que se manifieste. A la larga usted va a ser el vencedor. A la larga usted va a triunfar. Gloria al Señor. Pues es mejor perder que ganar. Gloria a Dios. Y Sara fue un instrumento del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Jacob también fueron instrumentos de Satanás. Usted ya conoce la historia. Yo creo que casi todos conocemos la historia de José. Eso está en Génesis capítulo 37, del 26 al 28, donde José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas. Los ismaelitas, ¿de dónde salieron los ismaelitas? De ahí, de Agar. De Agar, la esclava de Sara, salieron los ismaelitas. Y mira qué cosa, a José lo vendieron a los ismaelitas. Y allá en Egipto a José lo esclavizaron, pero había propósito de Dios con eso, hermano. José se convirtió en un gobernador. José se convirtió en el segundo en mando. Mira, según la historia, si usted va a la historia y usted busca la historia del faraón que gobernó para los tiempos de José, según la historia, aleluya, ese faraón fue el único faraón que le sirvió a Dios. Busque la historia para que usted vea. Si a usted le gusta estudiar, busque la historia. Según la historia, el faraón, ¿verdad?, que gobernó para el tiempo de José, fue un faraón cristiano, un faraón de Dios. ¿Por qué? Porque José se lo ganó para Dios. Eso es lo que dice la historia. José se ganó al faraón para Dios. Según la historia, ese faraón que José se lo ganó para Dios, según la historia, ese faraón quitó todas las imágenes. Todas las imágenes esas, que si el pejo, que si, ¿verdad?, ¿verdad?, la serpiente, ¿verdad?, la víbora, todos esos ídolos que había en Egipto, según la historia, ese faraón los quitó de Egipto. Gloria a Dios. Y según la historia, dicen que fue el mejor faraón. Dicen que fue el mejor faraón que tuvo Egipto, gloria a Dios. Porque ese faraón se convirtió a Cristo, hermano. Se convirtió al Señor. Aleluya. Y aunque los hermanos de José fueron títeres del diablo, Dios usó a los hermanos de José. Dios permitió que pasara eso. Dios permitió que la pastora se enfermara, porque Dios quería hacer algo con la pastora, quería hacer algo conmigo, quería hacer algo con nuestros hijos, quería hacer algo con la iglesia. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe por qué pasan las cosas, hermano. Usted no le cuestione a Dios por qué pasó esto. Aleluya. Dios sabe. Me voy a quitar el micrófono. Dios sabe porque tu hermano te agredió y era para bendición. ¿Sabes por qué? Porque hubo una bendición a través de eso. Hubo una bendición de alma. Velo de esa manera. Hubo una bendición que no fue bueno, no fue bueno. Que no te gustó, no te gustó. Pero fue de bendición. ¿Por qué? Porque hoy en día tú eres un mejor ser humano. Hoy en día tú eres una mejor persona. Porque de algo aprendiste de eso. Tú aprendiste algo de eso. Yo sé que sí. ¿Ves? Y las cosas que nos pasan, hermano, son de bendición. Son de bendición. Usted véalo de esa manera.
Porque lo que nos pasa, Dios quiere enseñarnos algo a través de las cosas que nos pasan. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios también quiere enseñarnos que amemos. Que amemos. ¿Usted cree que a uno le va a gustar amar a una persona que te agredió? ¿Usted cree que eso es bueno? No, no es fácil amar a alguien que te agredió, que te dio una golpiza. No, hermano, no es fácil, pero hay que amar. Cristo lo dijo: ama a tus enemigos, ama a los que te hacen el mal. El Señor lo enseñó. ¿Tú te crees que es fácil amar a una persona que te hizo daño a ti? No es fácil, hermano. Pero Él nos demanda y Él nos manda a amar. Esa gente que son títeres del diablo, los que son títeres del diablo allá afuera, hay que amarlos, hermano. Hay que amarlos, hay que demostrarle el amor de Cristo, porque esos títeres se pueden convertir en instrumentos de Dios para bendición. ¿Cuántos títeres del diablo hoy en día no le sirven a Dios? Muchos títeres del diablo habían en el pasado, ¿verdad? Gente que estaban en las cárceles, que estuvieron presos, que fueron delincuentes, vinieron a los pies de Cristo, se convirtieron, y hoy en día muchos de ellos son pastores, evangelistas, ministros. Hoy en día muchos de esos títeres hoy en día son instrumentos de Dios. Usted nunca rechace un títere de eso. Acuérdese que es un títere. Acuérdese que es un títere. No, la persona, ese títere no lo está haciendo por cuenta propia. Hay alguien que lo está manejando. Usted tenga en cuenta eso. Usted tenga en cuenta que hay alguien que lo está manejando, que no es él que se está manejando, no es ella que se está manejando. Hay alguien que está detrás de él que lo está manejando. Y que lo estamos, porque usted cree que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6, capítulo 12, ¿verdad? Versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, porque esta lucha que tenemos, mire, cuando se levanta un familiar de usted contra usted, no es su familiar el que se está levantando, es el diablo. Es el mismo infierno, es el mismo diablo a través de esa persona que es un títere del enemigo. Acuérdense que le dije que un títere es una marioneta, es un instrumento, un muñeco que alguien lo tiene que manejar, porque no tiene vida, no se mueve por sí solo, no hace las cosas por sí, no habla tampoco. ¿Cuándo usted ha escuchado un títere hablando por sí solo? No. ¿Cuándo usted ha escuchado una marioneta hablando por sí sola? No, ellos no hablan solos. En la televisión, cuando usted va, usted ve el canal de por la mañana que sale Titiá, ¿verdad? Titiá, que salen las marionetas, es Titiá la que habla por ellos también. Es Titi la que habla por ellos, gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, tenemos que tener misericordia de esa gente, ¿verdad? Que son malos, que no son buenos, pero acuérdate que hay alguien que lo está manejando, gloria. Usted tenga en cuenta eso. Usted tenga en cuenta eso, que cuando alguien se levanta contra ti, tenga en cuenta que es un títere y que lo está manejando alguien. Alguien lo está, usted sabe quién lo está manejando. Gloria al Señor. Amén. Ay, santo, tío Castro, estás aprendiendo mucho. Un día de esto sales predicando, tío Castro. Aleluya, gloria a Dios. Pastora, un día de esto tío Castro va a predicar, gloria al Señor. Está aprendiendo. Aleluya. Mira, hermano, otro títere del diablo fue el rey Saúl. El rey Saúl, ¿verdad? Que el Señor lo ungió como rey. Y este hombre, ¿verdad? Eso está en 1 Samuel 18, del 6 al 11. El rey Saúl se corrompió delante de Dios. Y cuando el Señor unge a David, el rey Saúl le cogió envidia a David. El rey Saúl quería matar a David. En muchas ocasiones el rey Saúl persiguió a David para matarlo. Y en un momento dado, David le estaba tocando el arpa a Saúl. Y Saúl con una lanza intentó matarlo, hermano. Porque siempre van a haber títeres del diablo que van a querer matarte, que van a querer matar el propósito de Dios en ti. Van a haber títeres, pero tú, como dijo el tema, como el tema al principio, tú no seas el títere del diablo. Que tú no seas el títere del diablo. Tú seas instrumento de Dios. Aleluya. Y también vemos en 1 Samuel 25, del 1 al 39, aleluya, otro personaje que fue un títere del diablo, y fue Nabal, el esposo de Abigail, ¿verdad? Que después esta mujer se convirtió en la esposa de David. Este hombre, según la escritura, relata, ¿verdad? Según estos textos bíblicos, la escritura relata que Nabal
era un hombre rico. Nabal era un hombre rico, tenía muchos ganados, tenía muchas posesiones, y cuando David estaba por el área, que estaba hambriento, él y sus hombres estaban hambrientos, David mandó unos criados a pedirle alimentos a Nabal, y Nabal se rehusó. Nabal dijo que no, Entonces, ¿para qué fue eso? Acuérdate que David estaba armado, David estaba con sus guerreros, y David ya tenía resuelto, aleluya, matar a este hombre, matar a los pastores y matar a todos sus criados. Por este hombre negarle la comida a David y a sus hombres. Pero gloria a Dios por los instrumentos de Dios, porque Nabal fue un títere del diablo, pero Abigail fue un instrumento de Dios. Gloria a Dios por las mujeres. Usted que es mujer, levante la mano. Gloria a Dios por las mujeres que son instrumentos de Dios. ¿Usted sabe qué hizo Abigail, esta mujer de Dios? Esta mujer que fue un instrumento de Dios. Abigail se enteró de que estaba resuelto por David matar a Nabal y a toda su gente. ¿Qué hizo Abigail? Cargó unos asnos, los cargó con alimentos, con comida, y se los mandó a David. Y dice la palabra que Abigail se adelantó, ¿verdad? Sus criados, llegó hasta donde David. ¿Y sabes qué hizo esta mujer? Esta mujer no tenía la culpa de lo que estaba haciendo Nabal, su esposo. Esta mujer se humilló ante David. Esta mujer le pidió perdón a David por Nabal y por todos sus criados. Y le pidió a David que tuviera misericordia. Le dijo a David que no hiciera eso, que no se vengara por sus propias manos, que dejara que fuera Dios el que se vengara. Y no puede creer, usted no puede creer que después que pasaron 10 días, el mismo Señor mató a Nabal. El Señor mismo mató a Nabal, lo mató, cayó muerto. Gloria a Dios. Hermano, porque cuando alguien se mete con un hijo de Dios, se está metiendo con Dios. El que se mete contigo, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un siervo de Dios, se está metiendo con Dios. No le tengan miedo al brujo. No le tengan miedo al espiritista, no le tengan miedo a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar que se está levantando contra ti. No le tengan miedo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios te va a defender. Dios va a pelear por ti, como peleó por David. Porque el Señor todo el tiempo peleó las batallas y las luchas de David. David, aleluya, dice que la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. David siempre fue un instrumento de Dios. Aleluya. Así que no seas un títere del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí que vamos para el mensaje, ¿verdad? Estábamos en la introducción. Ahora vamos para el mensaje. Ahora vamos a hablar un poquito de Judas, este personaje que fue un títere del diablo. Y ya ustedes conocen la historia. Y el que quizás no conoce mucho de historia y el que quizás no conoce mucho de Biblia ni de palabra, ha visto las películas de Jesucristo. Cuando Judas, entrega, ¿verdad?, a Cristo a través de un beso. Mira qué clase de títere, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos nuevamente. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y mira hermano, estaba entre los 12. Judas, que fue un títere del diablo, estaba entre los 12 apóstoles. Estaba entre los escogidos de Dios. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Mira qué clase de títere, hermano. Mira qué clase de títere para lo que se prestó Judas para entregar al maestro. Pero hay que darle gracias a Judas. Vamos a darle gracias. Gracias, Judas. Gracias, Judas. Hay que darle gracias a Judas, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por Judas, Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos salvación. Y tenemos salvación gracias a Cristo. Es verdad que Judas fue un títere del diablo, pero gracias a Judas vino la salvación, hermano. ¿Por qué vino la salvación? Porque Judas fue el que entregó a Cristo. Gloria al Señor. En la Biblia, amados hermanos, podemos encontrar muchos más personajes que fueron instrumentos del diablo, como el rey Acab y Jezabel.
¿verdad? Y muchos reyes en la antigüedad fueron también instrumentos de Satanás, fueron títeres del diablo. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas a diario, hermano, nos encontramos que son títeres del diablo? Usted se los encuentra en la calle. Una persona que le desea el mal a usted es un títere del diablo. Una persona que murmura mal de usted, que murmura de usted y empieza a chismear de usted, es un títere del diablo. Una persona que se levanta contra usted para agredirlo, para hacerle daño, es un títere del diablo, hermano. Gloria a Dios. Pero pues hay que tener misericordia de los títeres del diablo. Aleluya. Judas fue el títere del diablo para que se cumpliese el propósito de Dios. Dios va a usar a los Judas, hermanos. Van a haber Judas, van a haber títeres que Dios los va a usar para que tú crezcas. Para que tú crezcas, para que se cumpla el propósito de Dios. Dale gracias a Dios. Miren, en una ocasión el rey David, aleluya, estaba huyendo de su hijo Absalón, porque su hijo Absalón fue un títere del diablo también. Donde Absalón se levantó contra su propio padre, le quiso quitar el reinado. Y entonces David, por no hacerle daño a su hijo, empezó a huir de Absalón. Y cuando David iba en la huida, un hombre títere del diablo también empezó a maldecir al rey David, empezó a decirle malas palabras, empezó a decirle insultos y empezó a decirle sandeces y muchas cosas malas. ¿Y saben lo que hicieron los criados de David? Los soldados de David le dijeron: señor rey, si usted quiere lo matamos ahora mismo lo podemos matar. ¿Y sabes qué dijo el rey David? Déjalo quieto porque es un títere del diablo. Déjalo quieto porque es un instrumento de Dios. Hay veces que el Señor va a permitir que los títeres del diablo te ataquen. Hay veces que el Señor va a permitir que esos títeres, hermanos, se levanten contra ti. Hay veces que el Señor va a permitir que esos títeres te insulten, como los otros días. Como los otros días cuando mi mamá estuvo enferma, que una títere del diablo, una prima mía, títere del diablo, me insultó a mí. Me insultó por WhatsApp. Pero está en las manos de Dios. Los títeres del diablo están en las manos de Dios. Usted no se rompa la cabeza. Usted no, hermano, no. Eso están en las manos de Dios. Como Judas, que estaba en las manos de Dios. De los títeres del diablo se encarga Dios. Usted deje de preocuparse. Usted deje esos títeres en las manos de Dios. De ellos se va a encargar Dios. No te sigas rompiendo la cabeza. No sigas perdiendo la paz por ese títere. No, hermano, no. Esos títeres están en las manos de esos títeres. Se van a encargar Dios. Hace poco se levantó un títere en mi trabajo. En mi trabajo hace poco se levantó un títere. Un compañero de trabajo que es director se levantó para hacerme una investigación a mí. Mira qué clase de títere. Pero ese títere está en las manos de Dios. Y ese títere está vencido. ¿Por qué? ¿Por qué está vencido ese títere? Porque el que está conmigo es más grande. Mi Dios es más grande que ese títere. Nuestro Señor es más grande que los títeres del diablo. Se podrán levantar 500 títeres, pero el Señor nuestro. Se podrán levantar 500 títeres, hermano, pero nuestro Dios, nuestro Señor es más grande que los 500 títeres. Gloria al Señor. Así que usted esté confiado en el Señor. Usted confía en el Señor, porque el Señor es el que lo defiende. No se defienda usted. Usted tiene que Él lo defienda. ¿Por qué usted se quiere defender? No se defienda usted. Deja que sea Dios que lo defienda. Para que entonces después usted tenga que darle la gloria a Dios. Para que entonces después usted tenga que testificar. Usted tenga que contar el testimonio de lo que hizo Dios. De lo grande que es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, usted sabía que Saulo de Tarso, el que luego se convirtió en el apóstol Pablo, que la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo fue un títere también. Fue un títere del diablo. Pero fue un títere del diablo cuando se llamaba Saulo, porque después le cambiaron el nombre. Hermano, cuando tú, siendo títere, vienes a los pies de Cristo, el Señor te cambia el nombre, porque ya tú no puedes ser el títere. Cuando tú vienes a Cristo, ya no puedes seguir llamándote el títere. ¿Verdad que le dicen títere a los que están malos, en malos? ¿Verdad que le dicen títere a los que están en malos pasos? ¿Verdad que los que están en malos pasos le dicen títere? Ese es un títere. Ese es un títere de la calle. Ese es el títere del punto. ¿Verdad que usted ha escuchado esa expresión? Pues hermano, cuando alguien viene a Cristo, el Señor le cambia el nombre. ¿Usted cree que el Señor le sigue llamando títere?
No, cuando viene a Cristo, ¿cómo le cambian? Le cambian el nombre de títere a hijo de Dios. Ahora usted es el hijo de Dios, la hija de Dios. Ya no es el títere. Pero cuando Dios me dio este mensaje de que usted no sea un títere del diablo, es porque nosotros, si nos descuidamos en la oración, si nos descuidamos en la búsqueda de Dios, nosotros nos podemos convertir en títeres. No somos títeres, pero nos podemos convertir en títeres. Y lo más triste es que uno de nosotros sea un títere, hermano. No, Señor, reprenda al diablo. Nosotros somos hijos de Dios, somos instrumentos de Dios para bendecir a nuestros hermanos, para bendecir a nuestros familiares, para bendecir a nuestros compañeros de trabajo. Gloria a Dios. Y en la iglesia, ¿verdad?, del Señor, en la iglesia del Señor, ¿verdad? Cuando estoy hablando de la iglesia del Señor, es la iglesia que está registrada en la palabra de Dios. Que aunque nosotros somos iglesia, pero yo estoy hablando de la iglesia del Señor, la que está en la Biblia, ¿verdad? La iglesia de la Biblia, la iglesia que está registrada en la Biblia. También hubieron muchos títeres en la iglesia del Señor. Y yo lo voy a resumir porque yo no voy a leer todo eso. Porque si yo me pongo a leer todo esto, nos quedamos hasta mañana. Y si nos quedamos hasta mañana, pues, aleluya, no, hermano. En la iglesia del Señor hubieron muchos títeres. Mira, Ananías y Zafira fueron títeres del diablo. Eso está en Hechos 5, del 1 al 11. En el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, hubieron títeres también. Estuvieron los judíos incrédulos. Los judíos incrédulos fueron títeres del diablo. Los judaizantes eran cristianos judíos que ellos querían que los cristianos gentiles se judaizaran. Por eso le llamaban judaizantes. Porque ellos, siendo judíos cristianos, judíos que se habían convertido a Cristo, ellos querían que los gentiles, los gentiles lo único que tenían que guardar era, lo único que tenían que cuidarse era de comer cosas, ¿verdad?, de no comer carne con sangre y de no adorar ídolos. Esa fue la única regla que le pusieron a los gentiles, que no adoraran ídolos y que no comieran carne con sangre. Pero entonces estos cristianos judíos, los judaizantes, querían que los gentiles se judaizaran. En otras palabras, que los gentiles se circuncidaran, porque una de las normas del judaísmo y una de las reglas del judaísmo era que los hombres por religión se tenían que circuncidar. Y había muchas reglas en el judaísmo, como guardar el sábado y guardar muchos rituales, que estos judaizantes, ellos querían que los hermanos gentiles guardaran los rudimentos y guardaran esas prácticas de los judíos, cuando ya no tenían que hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Tío Castro, estás aprendiendo. Tía Elba, tío Castro ha aprendido mucho. Tienes que preguntarle allá en tu casa, oíste, a ver si es verdad que está aprendiendo, oíste. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo discípulo. Sí, tremendo discípulo. También tenemos a Alejandro el Calderero. Eso está en 2 Timoteo 4:14. Pablo menciona a Alejandro el calderero, quien le causó mucho daño y se opuso al mensaje de Pablo. Fue un hombre, una persona que se opuso al mensaje de Pablo. También tenemos a Himeneo y Alejandro. 1 Timoteo 1, del 19 al 20. También fueron personas que se opusieron al camino de Dios, al mensaje del Señor, ¿verdad?, que predicaba Pablo. También vemos los falsos apóstoles, que la Biblia los habla en 2 Corintios 11, del 13 al 15, que eran creyentes que predicaban herejía, predicaban cosas falsas, cosas que no eran del Señor. Hoy en día tenemos herejes en las iglesias. Hoy en día hay mucha herejía en la iglesia. También tenemos a Demas, que Demas también fue un personaje, fue un títere del diablo, que se opuso también al mensaje de Pablo, a la obra del apóstol Pablo. Y también podemos mencionar el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo muchos títeres que se opusieron, ¿verdad?, al mensaje del evangelio, se opusieron a la sana doctrina, fueron estorbos, como Diótrefes, que fue uno de ellos, como los falsos maestros, los gnósticos, que los gnósticos es una herejía, que hoy en día existe esa herejía de los gnósticos.
Aleluya. También están los nicolaitas, que también fue otra herejía que se levantó para el tiempo del apóstol Juan. Gloria a Dios. También está Jezabel. La Jezabel que se menciona en el Apocalipsis no es la Jezabel que se menciona en el Viejo Testamento, pero se cree que es el mismo espíritu de esa Jezabel del Viejo Testamento. Gloria, eso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Y también están los perseguidores romanos, los romanos que perseguían a los cristianos, que fueron títeres del diablo. Gloria al Señor. Y ya pues están los judíos incrédulos, que también fueron instrumentos del diablo, fueron títeres del diablo. Y hermanos, ya para concluir, ¿verdad? Que ya estoy concluyendo. Aleluya, no seas un títere del diablo, hermano, no. Sé una bendición de Dios. Y este mensaje no es otra cosa que una exhortación para que tú no te prestes para hacerle daño a otro. Tú no te prestes para hacerle mal a otro. No. Cuando tú tengas ganas de hablar mal de alguien, mejor córtate la lengua, hermano. Cuando tengas ganas de hablar mal de alguien. Si vas a hablar mal de alguien, no hables entonces, quédate callado. Porque usted sabe que cuando tú hablas mal de alguien, aleluya, ese alguien, esa persona te puede traicionar. A esa persona que tú le estás hablando puede venir y traicionarte. Esa persona que tú le estás hablando viene y te mete en un jebulú. También no seas oído a los títeres del diablo. Tú no seas títere del diablo y tú no prestes oído a los títeres del diablo. Porque un títere del diablo que venga a hablarte mal de otro te puede meter en un jebulú a ti. Te puede meter en un problema. Pues no te prestes para eso. Para escuchar, aleluya, murmuraciones de gente que son títeres del diablo. En la vida cristiana es fundamental recordar que nuestras decisiones, palabras y acciones tienen un impacto espiritual. ¿Sabe? Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, las acciones, todo tiene un impacto espiritual, hermano. Porque detrás de nuestras acciones, detrás de lo que hablamos, ¿está Dios o están los demonios? O eres un instrumento de Dios o eres un instrumento del diablo. La misma Biblia lo dice. La Biblia dice que esta lengua puede prender un bosque entero. Dice que es un infierno, que es un mundo de maldad, que con esta bendecimos a Dios y con esta maldecimos a los hermanos. Eso lo dice la Biblia en Santiago. Pues no, tú tienes que ser un instrumento de bendición. Usa esta para bendecir a tus hermanos. No uses esta para hablar mal de tus hermanos y para hablar mal de otras personas. No. Y si tú eres de los que te gusta chismear, si tú eres de los que te gusta hablar de otros, hablar mal de otros, pues dile a Dios que te quite eso. Dile a Dios que te empiece a cortarle eso, que te ayude, que Dios te ayude a cortar con eso. Porque eso trae problemas, hermano, eso trae revoluciones. Tú no puedes creer que hay gente que han matado a otras personas por eso, por la lengua. Gente que se han matado por cuestión de la lengua, por cuestión de chismes, por cuestión de revoluciones. Se han matado. Hermano, por eso que con esta hay que refrenarla. Dice el apóstol Santiago que a esta el ser humano no la puede domar. Sin embargo, puede domar los caballos, puede domar los toros, puede domar los animales. El ser humano puede domar el ser humano puede domar a los seres humanos, a los animales. El ser humano puede domar a los animales, pero sin embargo a esta no la puede domar y a esta no la puede dominar. Pues no, a esta hay que pedirle a Dios que nos ayude a dominarla, a tomar control de ella. Gloria a Dios. Porque esta que está aquí te puede meter en problemas a ti. Si no sabe refrenar, gloria a Dios, refrenarla, gloria a Dios. Aleluya. El diablo como un amigo, ¿verdad? El diablo como un enemigo astuto busca manipularnos para alejarnos de la voluntad de Dios. Usando tentaciones, usando mentiras y estrategias que parecen inofensivas, pero que en realidad nos llevan a la esclavitud del pecado. El enemigo siempre va a usar estrategias para desviarnos del camino de Dios, para desviarnos del bien, para desviarnos, hermano. Usted que está sirviéndole a Dios, usted que está buscando a Dios, el enemigo va a usar
de todas las artimañas que él tiene para que usted deje de buscar a Dios, para que usted deje de hacer el bien, para que usted deje de bendecir a su hermano, a su familiar, a su vecino, a su compañero de trabajo. Él va a buscar las artimañas para hacer daño. No debemos subestimar sus tácticas, pues él quiere convertirnos en títeres de sus planes destructivos. El enemigo quiere convertirnos en títeres de sus planes destructivos, hermano. Sin embargo, como creyentes tenemos el poder de resistirle. Usted tiene el poder de resistir al diablo. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las tentaciones siempre van a venir. Cuando se levante alguien contra ti, siempre va a venir la tentación de usted atacarlo para atrás, de usted responderle para atrás, de usted vengarse. Pues usted tiene que resistir al enemigo las almas, no es a ese títere, porque esa persona es un títere. Usted el que tiene que resistir es al enemigo, que le va a poner cosas en su mente para que usted se vengue de ese títere. Acuérdate que es un títere, ten misericordia, es un títere. Es un títere, no tiene vida por sí solo. Acuérdate, no se mueve por sí solo. Hay otro que lo está manejando. Pues ten misericordia. Ten misericordia, perdónalo. Y algún día tú lo verás siendo un instrumento de Dios. Hay que creerle a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Usted sabe cómo se debilitan los títeres? Los títeres se debilitan usted pidiéndole a Dios por ellos, por salvación. Cuando un brujo se levante contra usted, porque contra nosotros se han levantado brujos, y todos los días se levantan los brujos contra nosotros a atacarnos, porque cuando usted es un instrumento de Dios, se van a levantar los brujos a atacarlo. Y de la manera que usted vence a un brujo, de la manera que usted vence a un títere, es deseando que Dios lo salve, pidiéndole a Dios por su salvación, pidiéndole a Dios que se salve, que Dios lo salve. ¿Cómo usted vence el mal? Con el bien. Si se levantó tu vecino, ¿cómo tú vas a debilitarlo? ¿Cómo tú lo vas a vencer? Deseándole el bien. No le contestes para atrás, no le respondas igual. Déjalo callado, déjalo que grite, que batalee, déjalo que haga todo lo que quiera. Y al final esa persona te lo agradecerá. Gloria a Dios. Aleluya. Su palabra, ¿verdad? La clave está en permanecer firme en la verdad de Dios, llenarnos de su palabra y mantener una relación íntima con el Señor a través de la oración. Esa es la clave para que tú no te conviertas en un títere. Y es la clave para que tú, aleluya, no cedas ante esos títeres que vienen a atacarte. Gloria a Dios. No somos marionetas indefensa, somos hijos de Dios. Acuérdate que usted no es una marioneta y usted no es un títere, usted es un hijo de Dios. Por eso que el tema decía: no seas un títere. El tema en ningún momento el tema dice tú eres un títere, no. El tema decía: no seas un títere, que no te conviertas en un títere. Es lo que decía el tema. Gloria a Dios. Porque muchas veces nos hemos convertido en títere. Hasta yo, el pastor, me he convertido en títere. En el pasado yo también era un títere. En el pasado, por poco el diablo destruye mi casa, porque yo era un títere del diablo también. Yo fui un títere del diablo. Pero gloria a Dios, que hoy puedo decir que soy un instrumento de Dios. Como usted también es un instrumento de Dios. Aleluya. Amado hermano, no somos marionetas indefensas, somos hijos de Dios, equipados con la armadura de Dios, que eso está en Efesios 6 del 10 al 18. Todos los días usted y yo nos tenemos que poner la armadura de Dios. Usted sabe una cosa, yo se lo voy a testificar. Donde yo trabajo, hermano, están los títeres del diablo que hacen orilla. Yo trabajo en vivienda pública, hermano, y allí hay títeres como locos. Y cada vez que yo llego a un residencial, ¿sabes lo que yo hago? Yo me encomiendo a Dios. Señor, voy a entrar al residencial tal, voy a entrar a este lugar. Señor, guárdame del mal, cuídame, cúbreme con la sangre de Cristo. Guárdame de los brujos, protégeme del ataque de los brujos. Hermano, en esos residenciales hay brujería.
En esos residenciales hay mucha brujería. Y donde hay más brujería es en los residenciales más grandes. Y donde más criminalidad hay es en esos residenciales, los más grandes. Yo le pido a usted que usted ore por esos residenciales. Ya que yo trabajo allí, cuando usted esté orando por el pastor, acuérdese de los residenciales públicos y ore por esos lugares. Hay mucha maldad, hay mucha gente buena también, porque en esos lugares hay mucha gente buena, pero también hay muchos títeres, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios que los salve, que tenemos que pedirle a Dios que el Señor se meta a esos lugares y a esos títeres el Señor los rescate para Cristo y los convierta en hijos de Dios. Aleluya. Nada, ya estamos terminando. Aleluya. Hoy es el día para tomar una decisión consciente. ¿Serviremos a Dios o permitiremos que el diablo nos use para sus propósitos? Elige vivir en libertad, guiado por el Espíritu Santo, y rechaza cualquier intento del enemigo de controlar tu vida. Acuérdate que un títere es controlado por el enemigo. Tú no puedes permitir que el enemigo controle tu vida. Hay personas que hoy en día no están aquí congregándose. Me voy a quitar el micrófono. Hoy en día que hay personas que no se están congregando y que no vienen todo el tiempo porque el enemigo los está controlando, hermano. El enemigo los está controlando y tenemos que orar para que el enemigo deje de controlarlo. Y yo entiendo que aquí hay personas que no vienen todo el tiempo porque están excusados con nosotros, ¿verdad? Olga y Jorge y ellos están excusados. Pero hay gente que no están excusados, que el enemigo los está controlando y tenemos que orar por ellos para que el enemigo deje de controlarlos. Gloria al Señor. Porque hay personas que pueden estar todo el tiempo aquí, hermano, no siguen. Y el enemigo tiene un control sobre ellos. Y tenemos que orar para que el Señor los liberte. Gloria al Señor. Nada, hasta aquí, ¿verdad? Esta palabra es de exhortación para que usted sea un mejor cristiano. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo sé que todos aquí son hijos de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son hijos de Dios? Levante la mano, ¿quién es hijo de Dios? Tía Elba, levanta la mano, tú eres una hija de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Nada, yo sé que este mensaje, yo sé que les gustó. Porque mira, tía Elba, y está tío Castro, es tremendo discípulo, está aprendiendo mucho. Un día de esto, tía Elba me pide el micrófono. Pastor, hoy voy a predicar yo. Dios Castro, hoy predico yo, pastor. Pastor, cogete un break. Pastor, descansa, que voy a predicar yo. Gloria a Dios, aleluya. Nada, le dejo la parte de la pastora, ¿verdad? Y hasta aquí este mensaje, gloria a Dios.